Déjame decirte algo. El mejor momento para tomar acción contra la crisis climática fue ayer. Pero la buena noticia es que el segundo mejor momento para actuar es hoy, es ahora. ¿No sabes dónde empezar? ¿Necesitas inspiración? ¿Te interesa saber más sobre la crisis climática y el cómo actuar? Pues bienvenido, pues estás en el lugar correcto. Climate Able es el podcast para ti. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Frida y el día de hoy les doy la bienvenida al segundo episodio de nuestro podcast Climate Able. El día de hoy vamos a abarcar un tema muy importante ya que es el tema principal de este podcast, que es la crisis climática. Pero para poder convertirnos en luchadores climáticos debemos conocer bien a este enemigo que es la crisis climática. Para ello el día de hoy contamos con invitados muy especiales que nos va a presentar nuestra querida Ludwig. Bueno chicos, yo soy Ludwika y les vengo a presentar a nuestros invitados. Primero tenemos a María Fernanda Hernández, que tiene 20 años y estudia Ingeniería Ambiental en la UAP. También tenemos a Luis, de 22 años, que es estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad de las Américas Puebla. A Cris, de 18 años, que también estudia en la Universidad de las Américas Puebla, pero ella estudia Ingeniería Ambiental. A Ramiro García, que es un estudiante de 22 años de Ingeniería Eléctrica en la UNAM y presidente de la SOEMA. Y a Julio, de 20 años, que estudia robótica en la UDEM. Nosotros vamos a trabajar con una metodología que se llama la metodología de los sombreros. Así que el sombrero azul es Maffer. Así que empieza Maffer. Hola, muchas gracias. Yo soy el sombrero azul y les voy a hablar un poco sobre los procesos y algunos conceptos que creo que son importantes para entender qué es lo que está pasando. Y quiero empezar con la Tierra. Obtiene luz y calor a través de las ondas emitidas por el Sol. Estas ondas se quedan atrapadas en la atmósfera gracias a los gases de efecto invernadero que pueden ser dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, ozono, vapor de agua y demás. Y una parte de las ondas se queda en la Tierra y otras se regresan al espacio. Esto es muy importante porque gracias a esto nosotros podemos vivir a condiciones ambientales, pueden existir las plantas, los animales, y sin esta capa la Tierra tendría una temperatura de menos 15 grados centígrados. Entonces es algo muy importante, pero cuando está en equilibrio. ¿Y cómo está en equilibrio? Bueno, en los ecosistemas hay interacciones y gracias a esto hay varios tipos de ecosistemas que cumplen una función específica. Cada especie cumple una función y todo está relacionado. Esto crea un efecto de dilución que sirve como barrera de enfermedades. Cuando vas destruyendo, cuando vas fragmentando estos ecosistemas, luego se puede escapar un virus o una bacteria, como el caso del COVID, y pues surgen más enfermedades. Entonces, es importante que estos ecosistemas estén en equilibrio y que los preservemos. Una interacción importante es el intercambio de dióxido de carbono. Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Las plantas usan este dióxido de carbono como fuente de energía en el proceso de fotosíntesis. El dióxido de carbono y el agua hacen una reacción que genera glucosa, que son los ladrillos de sus tejidos, y generan oxígeno, que nosotros los utilizamos para respirar. También necesitan las plantas nutrientes que se obtienen por la degradación de materia orgánica. La materia orgánica pueden ser las ramas, las hojas, desechos de animales y también pues cadáveres de animales. Lo van degradando los microorganismos y parte de esta materia orgánica se queda en el suelo como cobertura, que ayuda a que los microorganismos también tengan condiciones para poder hacer esta degradación, porque ellos son más susceptibles a los rayos del sol y necesitan un espacio como más húmedo. Y, la otra parte de la materia orgánica se va a las plantas.
Hay un ciclo similar en el océano. Bueno, antes de pasar a eso, es importante decir que las plantas, los árboles en especial, son sumideros de carbono. Esto significa que ellos pueden almacenar carbono, ya que, como dije antes, es parte de su tejido, es muy importante. Y pues ellos son los encargados de mantener este equilibrio entre el, el, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Y también en el océano hay sumideros de carbono que son las algas y los carbonatos. Las algas, al igual que las plantas, hacen un proceso de fotosíntesis y los carbonatos se generan cuando entra el dióxido de carbono al agua, hay una disolución, creando ácido carbónico. Y luego, si a este le agregas agua, se hacen los carbonatos y bicarbonatos. Los bicarbonatos ayudan a regular el pH del mar y los carbonatos son la estructura, los esqueletos de las conchas y de los corales. Entonces, también ahí hay un equilibrio y es importante mantenerlo. Ya cuando hay alteraciones como la quema de árboles, las emisiones que generan las industrias, el transporte, la agricultura, y la agricultura también afecta en que hay especies que se tienen que desplazar a otros lados, se tienen que adaptar a otras condiciones ambientales, y pues esto puede generar algunas veces su extinción porque no les da el tiempo de adaptarse a ese medio. Y también puede haber una erosión o una sequía en el suelo. La erosión es cuando se pierde esa cobertura de materia orgánica y pues así ya no pueden crecer las plantas porque ya no tienen materia orgánica, ya no hay como intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que los microorganismos también están generando. Y también los fertilizantes son un factor importante en la contaminación por los gases que pueden generar, como gases que contengan cloro. Y pues algunas consecuencias, como ya las dije, es el desplazamiento también de comunidades y pandemias, como la que estamos viendo ahorita, escasez de alimentos, incendios, inundaciones, tormentas, huracanes y demás. Entonces, le pasaré la palabra ahora a mi compañero Luis para que le siga dando más datos. Muchas gracias, Mafer. Bueno, hola a todas las personas que están participando aquí. Esta perspectiva que yo voy a darles es más relacionada con datos puros y duros. Esto se refiere a qué son las cosas que nosotros podemos comprobar con instrumentos científicos o con análisis que están pasando. Esto no se ve reflejado ni deformado por la capacidad humana para manipular los datos. Por lo tanto, esta perspectiva nos puede ayudar a generar un mayor juicio. De acuerdo con el Banco Mundial, el crecimiento de población en el mundo ha aumentado de los años 60, donde había 3,000 millones de personas, al día de hoy, donde tenemos más de 7,000 millones de personas. Ok, todos estamos de acuerdo de que más población requiere más recursos. Por lo tanto, si requerimos más energía, podemos ver cómo este impacto se ha llevado a cabo en la atmósfera, como lo que decía Maffer. Nosotros sabemos que hay dióxido de carbono en la atmósfera, lo vemos en las noticias, lo vemos en todos lados, pero ¿cuánto realmente hay? Entonces, en los años 60 había más o menos 302,000 kilotoneladas de CO2 al año por esas fechas. Ahora, al año pasado existía 1,800,000 kilotoneladas de CO2 al año. Esto, para ver la perspectiva, se ha incrementado en 6 veces la cantidad de dióxido de carbono que emitimos en menos de 60 años. Además, al mismo tiempo, el porcentaje de bosques en el mundo se ha reducido, al mismo tiempo que aumenta el porcentaje de área que se ocupa para la agricultura. Y ahora, ¿de qué forma se han reducido los bosques? Lo podemos ver de una forma muy clara. En los años 60 había un porcentaje de bosques de más del 65%. En los años 90 los bosques se habían reducido al 51%. Y al día de hoy nosotros tenemos 46% de bosques. Ahora, se han perdido en solo 26 años 2,500 millones de hectáreas. Y si cada hectárea puede tener más de 1 millón de árboles, ustedes pueden hacer las cuentas de cuántos árboles se han perdido por el impacto humano. Al mismo tiempo, lo que les decía, se ha aumentado el porcentaje de tierra ocupada en agricultura. En 1961
había un 28% de tierra usada en agricultura. En el 2016 había un 37%. Quizá no suene a mucho, pero equivale a 45.9 millones de kilómetros cuadrados que se han ocupado para agricultura. Ahora, si nos vamos a estadísticas de algunos ecosistemas específicos, Our World in Data, que es una asociación de análisis de datos, nos dice que para los años 1700 se estima que había 400 millones de hectáreas de bosques templados. 400 millones. Ahora comparen este número con lo que se tiene al día de hoy. 10 millones. Se han perdido 390 millones de hectáreas de bosques templados. Eso no es poco, para nada es poco. Además, algo parecido ocurrió con los bosques tropicales, donde en 1950 había 320 millones de hectáreas. Y al día de hoy, solo hay 110. Una pérdida de más de 200 millones de hectáreas. Además, esta reducción se debe a gran medida a que el incremento de la tierra usada en agricultura. Ahora, yo ya les había dicho que se había incrementado la tierra usada en agricultura ¿cuánto era? Del 35 al 30, no, perdón, del 28 al 37%. Pero aquí estoy hablando de la totalidad del territorio que está por encima de los mares. Ahora, si nos vamos a una estadística más detallada, si hablamos de la superficie de la Tierra que es habitable, es decir, en la que el ser humano es capaz de generar un lugar donde pueda tener ciudades y pueda hacer una vida, más del 50% de esas zonas son agricultura. Es decir, ya no podemos expandirnos más porque ya no hay áreas a las cuales podemos expandirnos. Ahora, regresando un poquito a la energía, sabemos que el aumento del CO2 se debe en gran medida al incremento del uso energético que tenemos, pero en los últimos 50 años, la cantidad de energía que ocupamos ha aumentado en 2.5 veces. Este es el mayor incremento que ha habido en consumo energético desde que el ser humano descubrió la rueda. Nunca habíamos tenido un consumo energético tan elevado. Y sin embargo, el 86% de nuestro consumo energético son de combustibles fósiles. Y ahora, ok, tenemos un impacto ambiental. Y ahora, ¿qué impacto ambiental puede tener impacto en nosotros? Por cada terawatt hora producido en energía de gas, 2.8 personas mueren. Eso ya estamos hablando de vidas humanas. Y por cada terawatt hora producido por carbón, 24.6 personas mueren. Esto no es poco, pensando que cuántos terawatts hora se producen cada día. Además, estas muertes se deben a la contaminación del aire. Viéndolo desde otra perspectiva, estas son causadas por enfermedades del corazón, por infecciones respiratorias, por cáncer de pulmón, por enfermedades tipo diabetes y por parálisis crónica de pulmones. Estas enfermedades, tristemente, cada vez escuchamos que más personas conocidas o cercanas a nosotros las tienen. Y entonces podemos decir que el culpable de esto es el cambio climático, directamente. Además, estas muertes, ya viéndolas en números, son 5 millones de muertes prematuras por culpa de la contaminación cada año. 5 millones de muertes. Ni siquiera las pandemias que nos están atacando hoy en día pueden causar tantas muertes como el cambio climático. Pero eso no lo vemos de esa forma, ¿no? Ahora, de acuerdo con el panel intergubernamental de cambio climático, la temperatura ha aumentado 0.87 grados para 2015, en comparación con la temperatura antes de que empezáramos con las revoluciones industriales. Además, se tiene una alta certeza de que este impacto es humano, no se debe a patrones naturales que se hayan replicado en años anteriores. Ahora, de acuerdo con la revista Nature, los océanos han sido la mayor causa de que actualmente no tengamos una crisis mucho mayor. Los océanos absorben una cantidad tanta como el 90% de toda la energía que producimos. Si no hubiera océanos que estuvieran absorbiendo toda esta energía, el aumento de temperatura global sería de 6.5 grados por década. Si pensamos en todas las décadas desde que este problema empezó, habría un aumento al día de hoy de 39 grados en todo el planeta. Ya estaríamos extintos al día de hoy, así de simple. Ahora, pensando en la revista Oxfam, pasando a los impactos del cambio climático, podemos ver que en solo 30 años se ha triplicado la cantidad de desastres naturales en todo el mundo, en especial en África y en Asia. Y ahora, en términos económicos, ¿qué significa esto? Los desastres climáticos en África han significado la pérdida de más de 700 millones de dólares en solo 10 años, en el periodo de entre 2008 y 2018. Ahora, durante la última década, los desastres con origen climático han obligado a más de 20 millones de personas a desplazarse cada año. Es decir, que la mayor causa de migración en el planeta no son los problemas gubernamentales, sino el cambio climático. Y finalmente, podemos decir que el 10% más rico
de todas las personas